But one of the things that is well established is that the immune system cannot function well without the presence of glutathione. And glutathione is literally food for your immune system. 3. El glutatión es vital para la desintoxicación de tu cuerpo. 4. El glutatión mantiene tu planta de energía funcionando. A medida que envejeces, tus niveles de glutatión disminuyen y otros factores como el estrés oxidativo y la mala alimentación pueden causar que tu cuerpo sea incapaz de producir una buena biosíntesis de glutatión. Desafortunadamente, el glutatión no se puede complementar en forma de píldoras o tabletas. Estas píldoras y tabletas se descomponen en tu tracto digestivo y muy poco o nada del glutatión llega a las células donde se necesita. Para elevar de manera efectiva los niveles de glutatión, tu cuerpo necesita precursores. Los precursores son bloques de construcción. En términos científicos, los precursores son compuestos orgánicos que preceden a otros en una ruta metabólica. En términos comunes, piénsalo así. La harina, los huevos y la mantequilla son precursores para hornear un pastel. Como otro ejemplo, la mayoría de la gente piensa que las zanahorias contienen vitamina A. Eso no es del todo correcto. En realidad, las zanahorias contienen betacaroteno, que es un precursor que le permite a tu cuerpo crear vitamina A. Los investigadores de Immunotech descifraron la clave con una fuente natural de precursores de glutatión. Al darle a la célula esta delicada proteína, le permite a tu cuerpo aumentar el glutatión en sus células y optimizar los niveles del sistema inmunológico. Este es un avance científico asombroso con el potencial de cambiar vidas. Usando esta investigación, los científicos de Immunotech crearon la patentada línea de suplementos Inmunocal. Esta incluye el suplemento insignia Inmunocal, del que casi todo el mundo puede beneficiarse. También está Inmunocal Platinum, que contiene ingredientes adicionales para reducir la inflamación y ayudar a fortalecer los huesos a medida que envejecemos. Tu cuerpo está compuesto por billones de células. Cuando esas células están sanas, te sientes mejor, te ves más joven y puedes tener una mejor calidad de vida. Si no están sanas, tienes menos energía, envejeces más rápido y puedes experimentar enfermedades degenerativas causadas por el estrés oxidativo. En términos más simples, cuando tienes niveles bajos de glutatión, tus células no pueden realizar muchas de sus funciones correctamente. Inmunocal proporciona los precursores en una manera que tu cuerpo pueda asimilarlos y procesarlos para que pueda mantener la producción de glutatión en niveles óptimos. Células sanas equivalen a que tú estés sano. I've been taking the Mini-Cal for the last 4 years and the Mini-Cal booster just the last 6 months, which I think has been a great addition to my smoothies. I truly believe the Mini-Cal has helped keep my immune system stronger and allowing me to train more consistently and perform better. Los suplementos Inmunocal contienen una única, especialmente formulada proteína natural, que ha demostrado clínicamente ayudar a mantener un sistema inmunológico fuerte. Proporcionan los raros componentes básicos o precursores para que tus células produzcan glutatión. Incluyen todos los aminoácidos esenciales requeridos por tus células y tejidos. Contienen el más alto valor biológico o VB. Ayudan a aumentar la fuerza y el rendimiento de los músculos cuando se combinan con ejercicio regular. Ayudan en la construcción de músculo magro cuando se combinan con un entrenamiento regular y una dieta sana y equilibrada. Ayudan a construir y hoy. Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, según sea su horario. Los saludo desde un lugar maravilloso en el planeta, donde estoy
hoy con mi familia y vamos a tener un día más de Pregúntele al Doc. Este espacio que ya por casi 4 años y medio tenemos y que hemos logrado que muchas personas aprendan y entiendan la simplicidad que hay en la nutrición para lograr tener mejor salud y vivir por mucho más tiempo con calidad. Ya vieron el video original con el que acabamos de abrir, gracias a nuestro querido Néstor, que siempre está con nosotros. Un saludo para Néstor, que también está en algún otro lugar de La Mancha. Gracias, mi querido Néstor. Ese primer video es un video explicativo de lo que hace el glutatión, de cómo funciona, de lo que es Inmunocal. Porque este año hemos tomado una decisión bien clara, y es que vamos a tratar de tener más tiempo para las preguntas, para que así pues podamos responder muchas más en más tiempo. Así que ese video que colocó nuestro querido Néstor al comenzar, pues espero que les sirva como base, vamos a decirlo de esa manera, para que ustedes tengan una idea de lo que se trata el glutatión y lo que se trata Inmunocal. Pero por mi parte trataré de utilizar esta horita que tenemos de preguntas para que ustedes puedan libremente colocar todas esas dudas, todas esas inquietudes que ustedes han tenido y que les dé mucha más claridad. Por ahora me presento, mi nombre es Luisa Cristina Torres, si ustedes no se habían conectado antes, soy médica y cirujana desde hace 25 años, hace 18 años cardióloga clínica de la Universidad de Antioquia y también hace ya 18 años trabajo en el área de la inmunología de rehabilitación y nutrición celular. Y me apasiona y cada vez como médica estoy mucho más segura que la nutrición es mucho más valiosa que la medicación para tener una vida plena, longeva, vital y real. Así que ya explicamos lo que es el glutatión. Si usted tiene preguntas, escríbalas ya en el chat. Si tiene amigos que quiere que hagan preguntas, dígale al que madruga le ayuda, vaya, porque vamos a tratar de responder las que podamos responder en el orden de aparición. Esto no hay ninguna otra forma. Usted mande su pregunta por escrito y en el orden de aparición, en lo que me dé el tiempo, vamos a tratar de responderlas. Y si por alguna razón yo no alcanzo a responder su pregunta, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Sí, tengo un canal en YouTube que se llama DRA, el resumen de doctora Luisa Cristina Torres. Y en ese canal ustedes van a poder encontrar montones de videos, testimonios, charlas educativas, tips y infinidad de material que estoy más que segura que les va a aportar enormemente para entender mucho más acerca de esta ciencia de la nutrición celular y entender mucho más los productos de la compañía Inmunotech. Hace 7 años decidí ser consultora de esta compañía cuando entendí, pude comprobar, corroborar la seriedad de sus suplementos y lo que hacen. Así que sin más preguntas, vámonos a preguntas del chat y comencemos desde ya. Aquí ya me voy por aquí, nuestro querido Néstor desde las 7 para Ecuador, Colombia, Perú, ya abrió y a las 7:01 ya nuestra querida Rosario Talonía. Así va. Visitante de Pregúntele al Doc tiene su primer pregunta, así que vámonos con ella. Dice, buenas tardes, doctora Luisa Cristina. Le saluda Rosario Talonía desde México con 2 preguntas. Una persona que sufre de acalasia esofágica, ¿en qué le ayuda Inmunocal y cómo debería tomarlo? Vámonos con la primera parte. La acalasia es la dificultad para tragar y hay varias cosas que pueden producir acalasia. Hay enfermedades neurológicas que afectan la movilidad del esófago. El esófago cuando tú tragas, él hace como contracciones, ¿sí? Es lo que llamamos el peristaltismo esofágico. Él se contrae y va empujando la comida para que te pueda llegar hacia el estómago. Pero hay algunas enfermedades que afectan la inervación, los cables que le llevan, digamos que la energía, la sensibilidad al esófago, entonces este no se puede contraer bien. A veces empiezan a crecer masas, tumores, inflamación, que estrechan el paso y dificultan poder tragar. En otras ocasiones también encontramos problemas como, por ejemplo, trastornos a nivel endocrino, a nivel de la tiroides, que también pueden empezar a dificultar el tragar. Entonces habría que tener claridad la causa. En medicina, cuando les decimos la palabra etiología, se refiere eso, a la causa por la cual la persona tiene dificultad para tragar. En un síndrome de Guillain-Barré, una persona puede tener dificultad para tragar. Una persona que está desarrollando una esclerosis múltiple puede tener dificultad para tragar. Una persona con una esclerodermia, que es una enfermedad autoinmune que produce endurecimiento y falta de movilidad de los tejidos ricos en colágeno, como por ejemplo el esófago, también puede tener una acalasia. Entonces es una pregunta, créeme, demasiado amplia, pero lo que sí te puedo decir con certeza es que si uno tiene dificultad para tragar, si no puede tragar correctamente, definitivamente tiene que haber un evento que está afectando.
y independiente de si es un tumor, una masa, una acalasia porque desarrolló una esclerodermia, por una esclerosis múltiple, por un Guillain-Barré, no sé, por tantísimas posibles causas, lo que sí hay que tener claro es que en cualquiera de las anteriores hay aumento de los niveles de estrés oxidativo y que lo que tú tienes que hacer sí o sí es reducirlos. Miren, cuando yo conocí Monocal, mi madre no podía comer. Mi mamá ya tenía una cirugía que se llama una gastrostomía, donde le colocamos la comida directamente al estómago a través de una sonda, porque había perdido la capacidad de deglutir. En el caso de mi madre tuvo una acalasia por radiación. Sí, señores. Mi mamá sufrió radioterapia porque tuvo cáncer, que hizo lesiones metastásicas, y la radioterapia afectó tanto al esófago como al cerebro cuando fue a nivel cerebral y afectó su deglución. Entonces tenía un problema pues para tragar. Cuando yo le empecé a dar Inmunocal, se lo daba por la sonda que llegaba directamente a su estómago. Y así fue que ella se empezó a nutrir. Y con el paso del tiempo, conforme su cuerpo se fue regulando, pues ella fue recuperando su deglución de manera gradual. Entonces, pienso que es importante entender que la nutrición es un paso fundamental. Yo utilizo siempre que me están hablando de una persona que ya tiene establecida una situación, digamos, que le quita habilidad, que le produce alguna minusvalía. Yo siempre pienso que es importante alimentarla con el Inmunocal mínimo 2 veces al día. Mínimo 2 veces al día. Y recomiendo que siempre utilicemos los dos. El Inmunocal esencial, que es la caja azul, y el Inmunocal Platinum, que es la caja gris. El Platinum, como les he dicho en otras ocasiones, contiene además creatina en pequeña cantidad, pero muy importante para la parte muscular. Contiene una fórmula de minerales que disminuyen la acidez de los tejidos, que es uno de los factores que favorece que con mayor velocidad se degraden. Y esto también tiene una fórmula que ayuda a controlar la inflamación, que es como la consecuencia de un daño constante. De hecho, ¿por qué nos envejecemos? Por la inflamación. La inflamación es la causa final de que nos veamos más viejitos con el paso de los años. La inflamación constante de un tejido produce su deterioro acelerado. Entonces, igual sería la acalasia. Entonces, si mientras la persona puede tragar, pues tal vez hay que hacérselo por sonda o algo. Algunos necesitan terapias y hay fisioterapeutas especializados en la deglución que pueden ayudar, crear ejercicios, hay equipos y todo eso pues suma, pero en este caso yo definitivamente sí le daría el Inmunocal esencial y el platino por lo menos 2 veces al día. En la segunda pregunta, Rosario dice, Inmunocal ayuda en el glaucoma y si es así, ¿cómo debe tomarlo? Agradezco de antemano su respuesta. Miren, hay algo que yo me he esforzado mucho y es que la gente entienda que Inmunocal no es un tratamiento para ninguna enfermedad. Cuando ustedes nos hacen preguntas tan concretas, ¿cómo funciona para el cáncer de hígado? Quiero saber el Inmunocal en el lupus. O sea, Inmunocal no fue hecho para un tratamiento de una enfermedad. Inmunocal hace una cosa muy bien hecha, pero una sola cosa. ¿Y cuál es esa cosa que Inmunocal hace? Ayuda a mejorar la producción de glutatión dentro de las células. Eso es, ¿sí? ¿Por qué eso tiene impacto en tantas cosas en la salud? Porque todas las células del cuerpo, todas, ninguna se está escapando de ello, absolutamente todas se están oxidando. Entiéndase oxidando como envejeciendo y deteriorando. Nacemos muriendo. Señoras y señores, ¿descubrieron que el agua moja? Sí, nacemos muriendo. Cada día que vivimos no es uno más. No, 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 bájense de ese cuento que toda la gente quiere poner extrapositivismo y no estoy en contra de ello, pero hay que ser también con los pies en la tierra. Cada día es uno menos. O sea, ya no, el día que pasó ya no vuelve, ya no lo vuelves a vivir, ya lo perdiste o lo ganaste de acuerdo a cómo hayas utilizado tu tiempo. Cuando una persona comienza a agotar la producción de glutatión, la velocidad con la que su cuerpo se desgasta es más rápido. Por eso uno encuentra personas que tienen 60 años y uno le dicen, tienes 60, no, 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 increíble, te puse 40. Y hay otras que le dicen a uno que tienen 20 y uno dice, Dios mío, yo le puse 40. ¿Qué le pasó? Porque hay personas que sus niveles de oxidación y desgaste son muy grandes, muy altos. Bueno, alimentar con Inmunocal a una persona cualquiera, cuando tú mismo lo tomas, tú ayudas a que tu organismo se enlentezca la velocidad con la que se oxidan todas las células. El glaucoma es una enfermedad que tiene diferentes tipos. Hay un glaucoma de ángulo abierto, de ángulo estrecho o ángulo cerrado. Y todos los glaucomas lo que terminan produciendo es que no pueda drenar adecuadamente del ojo las lágrimas. Nosotros todo el tiempo estamos lubricando nuestros ojitos. Un ojo seco también es malo. De hecho, hay gente que sufre de ojo seco y no puede lubricar sus ojitos. Por eso parpadeamos y demás.
Pero esas lágrimas constantemente que están saliendo y no las notamos porque ellas lubrican el ojo, se encargan de que nosotros podamos tener, digamos, una córnea protegida, que podamos limpiar el polvito y las cosas que caen, pero cuando se tapa el conducto lagrimal por donde sale, esa agüita, por así decirlo, esas lágrimas, comienzan a acumularse, a represarse dentro del ojo. Y el ojo humano es como una bomba de esas que los niños inflan en las fiestas. No sé si les dicen bomba en todas partes, un globo de fiestas. En mi país, en Colombia, decimos bomba. En otros pensarán que es una explosión, pero no me refiero a esos globitos que se inflan en las fiestas. Bueno, en vez de aire se va llenando de agua, este globo ocular, el ojo. Y entonces se empieza a inflamar y eso produce dolor, enrojecimiento. Y en la parte de atrás de ese globito está la retina, que está pegada a la pared del globo ocular. Y cuando él se va inflando y se va hinchando, se puede desprender incluso y perder la visión. Entonces es algo muy delicado. Cuando hablamos de un glaucoma, pues hay que mirar las causas. Lo cierto es que hay inflamación. ¿Se acuerdan que les hablé que la inflamación es la causa final del envejecimiento? Entonces, cuando nosotros tomamos, por ejemplo, el Inmunocal Platinum, que es el ideal para todas las personas arriba de 35 años. Si tú tienes más de 35 años, toma los dos, el Inmunocal Esencial y el Platino. Pero toma el Platino, o sea, sin lugar a dudas, tómate el Platino. Porque si tú reduces la inflamación, tú reduces la velocidad con la que se desgastan los tejidos. Entonces, sí ayuda a una persona de manera muy importante. Adicionalmente, el ojo es uno de los órganos más sensibles a la oxidación. O sea, uno empieza a notar muy rápido el efecto del envejecimiento y el deterioro de la visión. De hecho, hay niños que ya tienen problemas de visión asociados con estrés oxidativo. El glaucoma no es la única enfermedad que está ligada a oxidación. También las cataratas, también algunas enfermedades de la retina, están directamente asociadas con la oxidación. Entonces, con una persona tiene buenos niveles de glutatión dentro de sus células a nivel del ojo, pues es como si les pusiera un protector a las células y les alargara un tanto más la vida útil. Entonces, ¿vale la pena? Por supuesto que sí. En este caso, y siendo el ojo un órgano tan importante, déjenme darles aquí un tip adicional, porque yo no soy la doctora Inmunocal, yo soy la doctora Rosa Cristina Torres, que sabe de nutrición celular. Y hay un alimento poderoso que es el huevo. El huevo. El huevo tiene, por ejemplo, las zeaxantina, que es un antioxidante natural que protege la mácula del ojo. Así que te invito a que en tu dieta consumas huevitos. Y les doy otro tip muy importante. Bendito Dios que mi hija se graduó como nutricionista y yo también aprendo de ella un montón, porque es que los hijos también se vuelven maestros de los padres, no crean que no. Y la importancia de la zeaxantina para proteger la mácula del ojo es increíble, pero ¿saben una cosa más importante? Si el huevo, y esto me lo explicaba mi hija, si tú cocinas de más la yema, se pierden los nutrientes. Así que a esos que les gusta el huevo duro, duro, seco, se perdieron ese tipo de nutrientes como la zeaxantina que está en la yemita del huevo. ¿Oyeron eso? ¿Lo oyeron? Así que, pues no sé, sáquenle el gusto al huevito así, como decimos, con la yemita blandita, porque ahí es donde está. Agreguen también una buena cantidad de omegas para ayudar en la microcirculación del ojo, eso también lo protege, y mantengan buenos niveles de glutatión para que los niveles de oxidación y deterioro sean mucho más lentos. Ahí cualquiera, el Inmunocal Esencial, el Platino, podrían ser excelentes opciones. Y siempre que una persona comience un proceso nutricional para reparar su cuerpo, yo le recomiendo que a partir de la segunda semana, sí o sí, agregue el Optimizer o Booster. Tú primero subes tus niveles de glutatión. Cuando tú subes tus niveles de glutatión, indefectiblemente esto te ayuda a detener la velocidad con que se dañan tus tejidos, o sea, enlentecer el envejecimiento, perdón. Pero si tú ya mejoras el glutatión y activas las enzimas que lo usan, tras de bueno, fenomenal. Porque entonces ya ahora tú no solamente tienes la materia prima que tu cuerpo necesita para protegerse, sino las herramientas para poderlo reparar de manera mucho más eficiente. Y eso es lo que hace el producto que se conoce como Optimizer para Latinoamérica y como Booster en Norteamérica y Europa, que es la cajita verde. El Booster Optimizer rojos y verdes contiene un activador del gen de la supervivencia, que es el gen NRF2. Ese gen NRF2 ayuda a activar unas enzimas que tienen que ver con como la lucha del envejecimiento, que son la superoxidodismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa, son enzimas súper importantes. Entonces, mezclar esos dos suplementos, además de que sabe delicioso, los invito a que se lo tomen. Hay mucha gente que me dice, ay doctora, a mí me supo
que no me gustó. Mezcle el booster o optimizer verde a su inmunocal para que pruebe una delicia, así, delicia. Ese es un shot nutricional exquisito. Los niños les gusta, los viejitos caprichosos se lo toman, los difíciles se lo consumen. Y ese booster o optimizer verde tiene 50 frutas y verduras con todos sus fitonutrientes agregados, o sea que realmente suma. Vámonos ahora con Velasco Mendoza. Dice, hola doctora, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Velasco desde México. A una persona que está creciéndole el corazón, ¿cómo le ayuda Inmunocal y cómo debería tomarlo? Mire, cuando uno está creciendo el corazón, hay que mirar que sí, lo más probable es que tenga una hipertensión mal controlada. Si tú tienes una hipertensión arterial, o sea, la presión arterial muy fuerte, imagínate una bomba de caucho, un globo de caucho un poquito más grueso, al que le entra con presión un chorro de agua, se abre, y si no se puede contraer bien y sacar la sangre, que es lo que comienza a pasar, se va dilatando y dilatando. Entonces puede ser una de las causas de la enfermedad que conocemos nosotros como la cardiomegalia, pero también depende de qué lado del corazón esté más afectado. Y lo que sí es cierto es que la actividad cardiovascular sumada a una correcta nutrición sí pueden ayudar a reducir el riesgo y la velocidad de crecimiento del corazón. Inmunocal Platinum para mí es el producto idóneo en estas situaciones porque necesitamos mejorar la fuerza contráctil cardíaca y que ese músculo pueda hacer su trabajo. Se los voy a describir así, el corazón se contrae, ¿cierto? Y empuja la sangre. Pero en la medida que se crece, las paredes del corazón se adelgazan, ¿sí? O sea, entre más se estira ese caucho, como para que ustedes me entiendan, más delgadito es. Y entre más delgadito es, menos fuerza contráctil tiene para devolverse. Entonces, cuando se cierra, no alcanza a escurrir por completo la sangre dentro de él y se comienza a quedar como un remanente. Decimos a remansar un poquito de sangre y como cada vez queda un poquito más, él se va dilatando y dilatando. Así que muchas veces, como cardióloga clínica te lo digo, en estos casos hay que utilizar medicamentos y es importante que esta persona esté guiada por un buen cardiólogo porque probablemente va a necesitar algunos medicamentos farmacológicos. Pero tomar Inmunocal en estos casos va a favorecer la función intracelular del estrés oxidativo. Cada vez que se crece el corazón, hay unas fibras de miosina y elastina que tenemos en el corazón que se juntan, se estiran, se recuperan, son como un resorte, como un caucho y favorecen la contracción. Pero los pacientes que se les va creciendo el corazón, ellas se van desgastando, eso es a causa del estrés oxidativo. Y si el estrés oxidativo produce eso, entonces obviamente comienza a fallar. Entre más estrés oxidativo acumula una persona, más se degradan esas fibras musculares, por así decirlas, del corazón que actúan como el resorte. Y entre más se degradan, como que más flojo, más fofo, menos contráctil es. Y eso es estrés oxidativo. Entonces el Inmunocal Platinum, además de que va a aportar creatina, minerales súper importantes para contrarrestar la inflamación, que definitivamente la inflamación tiene todo. Y cuando digo todo que ver con el daño. Controlar la inflamación, mejorar la fuerza contráctil muscular y reducir el estrés oxidativo, suman. Entonces, Inmunocal Platino en este caso se vuelve increíble. Y es importante que esta persona comience un programa de rehabilitación cardiovascular con ejercicio y que tome omegas. 3. A mí me encanta el omega gen V de Inmunotech porque además de que es omega 3 libre de mercurio, de muy buena calidad, que lo extraen de peces que son, valga la redundancia, pescados en aguas gélidas, que es donde se produce el mejor omega 3, este omega 3 tiene cúrcuma y piperina que favorecen la absorción, además de coenzima Q10, que es muy importante, digamos, que en el proceso de rejuvenecimiento muscular, que ayuda a mejorar, digamos, que la tensión, inclusive en la piel. La Q10 se nota, la Q10 se nota en los músculos. Si usted está haciendo un tratamiento, aquí un paréntesis de vanidad, de que quiere tener la piel más firme y eso, usted necesita omega 3 con Q10, créame, esto le va a sumar mucho. Entonces, omega gen V de Inmunotech es omega 3 concentrado y otro beneficio del omega 3 es que disminuye el riesgo de hacer coágulos, troncos de sangre, que es uno de los riesgos más altos
grandes cuando una persona tiene una cardiomegalia. Porque, como les estaba explicando hace un rato, se va quedando como sangre atrapada que no es escurrida completamente en cada contracción, no sale por completo, entonces se va quedando como un poquito de sangre siempre ahí, un poquito, como decían en mi tierra, un cunchito, un poquito que va aumentando, y esa sangre que se queda ahí remansada, en éxtasis decimos, pues se va volviendo lodosa, espesa, y se forman coágulos. Y un coagulito de esos puede en cualquier momento salir y tapar una arteria. Ese riesgo es gigante y está asociado con la inflamación. Por eso una persona con cardiomegalia, sí o sí, Inmunocal Platino y Omega Gen V, me parece que son esenciales para ayudar a estas personas, pero requieren manejo por su cardiólogo clínico, pero pueden agregar estos suplementos. Vámonos con Gabriel Figueroa. Muy buenas noches, doctora Luisa Cristina, un amigo de La Paz, Bolivia. Hace la siguiente consulta. Tengo los ganglios inflamados, ambas ingles, de 10 milímetros. ¿Este producto Inmunocal me servirá para desinflamar? Sí te sirve para desinflamar, pero hay que entender algo más. Si tienes inflamados en las ingles, hay que mirar si tienes una infección urinaria, si tienes una infección genital, si tienes un inicio de una enfermedad tipo un cáncer de próstata o un cáncer de testículo. O sea, a veces solamente queremos apagar la alarma y no quitar el fuego. Los ganglios están avisando, mi querido Gabriel, para que le digas a tu amigo, los ganglios están avisando que algo anda mal y que el cuerpo se está defendiendo y que algo está fallando en esa zona. Las ingles quiere decir que puede ser en la zona genital, inclusive podría estar asociado a parte de la zona intestinal. Una persona que tiene ganglios en la ingle, no simplemente, pues mira, te voy a decir algo tan escueto, discúlpenme, como que te puedes tomar un antiinflamatorio tipo naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, para que te los desinflame. Pues eso desinflama, que es como apagar la alarma, pero no soluciona nada. Y el punto, mi querido Gabriel, no es desinflamar los ganglios, sino descubrir la causa que los inflama. Entonces, Inmunocal realmente sí va a la raíz del problema. ¿Por qué les digo que va a la raíz del problema? Porque Inmunocal ayuda a mejorar la producción de glutatión dentro de las células de nuestro cuerpo. Esto incluye los ganglios linfáticos que están inflamados y los tejidos alrededor de esos ganglios linfáticos que están produciendo exceso de radicales libres, que están produciendo la inflamación que está generando que se crezcan esos ganglios. O sea que sí va a la raíz del problema. Entonces, una persona que se está quejando de esto, Inmunocal Esencial, Inmunocal Platinum, 2-3 veces al día, pero sí o sí tiene que ir a hacer exámenes. Es que no podemos andar apagando alarmas sin entender, porque, y tengo una buena noticia. Tomando el Inmunocal empieza a regularse la función inmunitaria. Entonces, si esta persona está empezando, por ejemplo, con un cáncer testicular, y esa es la causa de los ganglios, que es muy frecuente, caballeros, los hombres se tienen que estar revisando los testículos. El cáncer testicular ha aumentado en el planeta seriamente y empieza desde la mismísima juventud, y muchos malos hábitos que hoy en día tienen los hombres han hecho que el cáncer testicular aumente. Así que, comercial, cuando usted se esté bañando, tóquese el testículo y pálpeselo, así como las mujeres nos tenemos que palpar los senos, ustedes se tienen que tocar los testículos. Si se toca una masa, algo durito, consulte, porque todo a tiempo tiene manera de ser controlado. Pero si usted deja que el tiempo se le pase, pues imagínese, ¿no? Entonces, pongan atención a eso, que este comercial sirva para que se acuerden de que los hombres te tienen que hacer un autoexamen testicular lo más frecuente que puedan para estar pendientes. Detectado a tiempo, hay mucho más por hacer. Vámonos con Gabriel. Bendiciones, doctora. Tengo un caso de una joven de México con 18 años de edad que tiene un mes menstruando. Sufrió desmayos justo por la pérdida de sangre. Mide 1,70 m, pesa 114 kilos. Diagnostica sangrado uterino, anemia. Está iniciando con el tratamiento de hierro, IDEX y Desinone. En su experiencia, ¿cuál sería la recomendación al tomar Inmunocal? ¿Cómo le ayuda? ¿Cuál y cuántos sobres de Inmunocal? ¿Algún otro producto? Mi querido Gabriel, estas son de las preguntas como cuando la gente cree que Inmunocal es el cúralo todo. Y no es un cúralo todo. Ese es un gravísimo error. Esta señorita, esta dama que me estás hablando, es una dama que hay que estudiar la causa de ese sangrado. Y si es una mujer joven con un sangrado tan grande como el que tú estás narrando, de 18 añitos, que tiene sobrepeso importante, que muy probablemente a mí me hace pensar en un ovario que podría tener un síndrome de ovario poliquístico,
también podría estar pensándose en que tuviera de pronto algún tipo de lesión dentro del endometrio. Y aquí va otro comercial, de esos que he estado dando hoy como tan tristes, pero hay que decirlo. El cáncer de endometrio ha aumentado grandemente en el planeta. Así que, damas, si tienen un sangrado menstrual persistente y abundante, consulten con el médico, vayan y hagan exámenes. Esta chica tiene la anemia, obvio, por el sangrado tan severo. Hay que mirar qué está pasando, hay que hacer una ecografía transvaginal. Toma nota para que le digas, hay que hacer una ecografía transvaginal, hay que ir a mirar qué está pasando, si es que tiene una masa, un crecimiento anormal, pero también puede tener trastornos hormonales. El punto es que, vuelvo y les reitero, la inflamación que se perpetúa en todas las enfermedades hay un componente inflamatorio, pero cuanto mayor sea el componente inflamatorio y cuanto más tiempo dure, mayores las secuelas y las consecuencias. Entonces, Immunocal Platinum se vuelve oro molido. Y mi recomendación es igual, que tome el Immunocal Esencial y el Platino juntos 3 veces al día. Esta niña necesita un suplemento adicional, como el que ya está tomando, que contenga ácido fólico y hierro, porque está perdiendo sangre. La virtud de que tome Immunocal una persona con anemia, y esta acotación va para todos los que están sufriendo anemia, es que con mayor precisión, eficacia y en menos tiempo se recupera la sangre. Lo voy a explicar de esta manera. Para yo producir sangre, porque ya he perdido sangre de manera constante, necesito la materia prima, los insumos para producir sangre, pero también necesito que las fábricas productoras de sangre funcionen. Imagínate una fábrica que tiene, vamos a decir que produce helados. Y la fábrica de helados tiene, yo no sé hacer helado, me voy a inventar. Vamos a decir que tiene leche, tiene, no sé, fruta, azúcar, no sé, lo que necesite para hacer helado. Tiene la materia prima, ese es el ácido fólico, ese es el hierro, esa es la materia prima. Pero las máquinas que producen el helado están mal. Entonces, por más que usted lleve allá los insumos, usted no va a lograr producir helados a la velocidad, calidad y cantidad que se necesitan. Eso pasa en el cuerpo de casi todos los pacientes con anemia de cualquier causa. Hay muchas causas para la anemia, pero casi todos comienzan a darles ácido fólico y hierro, pero nadie se preocupa por la fábrica que produce la sangre. O sea, le llevan los insumos a la fábrica, que es la médula de los huesos, el tuétano, la médula ósea, allí se produce la sangre. La fábrica le llevan, como les decía, materia prima, pero no, escuchen esto, pero no le activan la función a nivel de la médula de los huesos, de la médula ósea. Alimentar con Immunocal a una persona con anemia favorece la eficiencia de la médula ósea. Para que la médula ósea pueda producir buenos glóbulos rojos, tiene que tener buenos niveles de glutatión. Así que ahí suma de manera increíble, pero igual hay que darle su suplemento con ácido fólico y hierro. ¿Immunocal contiene hierro? No. ¿Immunocal contiene complejo B12, que me lo han vitamina B12 o complejo B? Me lo han preguntado. No. Una persona que tiene anemia también va a necesitar esos otros nutrientes que no están en Immunocal. Immunocal, yo les dije hace un ratico, hace una cosa muy bien hecha. ¿Cuál es? Ayuda a mejorar la producción de glutatión. Muy bien. ¿Qué más dice? ¿Cuántos sobres? Mínimamente 4 a 6 sobres en el día. Y aquí el Booster Optimizer verde, ese sí tiene un poquito de hierro, pero además tiene una gran cantidad de sulforafano, súper importante para regular las funciones hormonales. Los buenos niveles de sulforafano, acuérdense que les enseñé que activa el gen NRF2, que es muy importante en este tipo de situaciones. iPhone 80, ¿cómo ayuda Immunocal para la apnea severa del sueño? Pues miren, es que en la apnea del sueño hay mucha obstrucción asociada con inflamación, y la inflamación aumenta los radicales libres, el estrés oxidativo, que termina por generar un círculo vicioso de una y otra vez. Entonces, a los pacientes les colocan su CPAP para que entre aire con presión en la noche, y entonces la obstrucción se da por presión, por aumento de la presión con la que entra el aire. Pero finalmente eso también trae otras consecuencias. Moraleja de la historia, se vuelven dependientes de CPAP. Ese paciente, CPAP es la mascarillita, el equipo con el que tienen que estar para dormir. Ese paciente se le olvida el CPAP y Jesucristo, la cosa se pone terrible. Entonces, si uno logra regular niveles de estrés oxidativo, que está directamente relacionado con el aumento de la inflamación de los tejidos, uno reduce la
digamos, no sé qué palabra usar que no suene, la dependencia, sí, uno reduce la dependencia de manera gradual de un CPAP. Y de hecho, yo tengo pacientes que usaban CPAP y tras 6 meses de estarse alimentando con Inmunocal, pudimos comenzar a utilizar menos el CPAP y uno de ellos ya actualmente no lo necesita. Entonces, fíjate lo importante que es. Lo otro es que en la apnea del sueño, que los que no sepan qué es apnea del sueño, la gente que cuando duerme se tapa la respiración, dura más de 30 segundos en apnea sin poder respirar. O sea, discúlpeme, y el ejemplo es y tú dices, se murió, ay, no, y ronca, y se queda ahí. Esa es una apnea del sueño. Y durante ese tiempo que no entra aire al cuerpo, hay microinfartos en el cerebro, a nivel cardíaco. De hecho, muchas de estas personas, una de las formas en que uno se da cuenta, si usted vive solo, que hay mucha gente que vive sola y no tiene quien le diga, ay, pues roncas horrible, no, les toca, no saben cómo roncan. Estas personas, ¿cómo pueden saber que tienen riesgo de una apnea de sueño? Porque se despiertan fatigados, cansados, o sea, como que usted dice, uy, no, yo no dormí nada, y usted se pudo haber caído del edificio al frente de su casa y usted ni se enteró, porque la falta de oxigenación los desconecta, pero realmente no se reparan durante el sueño. En la apnea del sueño, Inmunocal Esencial, Inmunocal Platinum, Inmunocal Sport, mira, como dicen los mexicanos, chulada, buenísimo. Miren, resulta que el Inmunocal Sport contiene, sacado del betabel y de la L-citrulina, que es un nutriente que sale de la cereza ácida, ayuda a estimular la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico favorece la dilatación arterial y con ello el flujo sanguíneo, así que esto comienza a proteger, por ejemplo, el cerebro de microinfartos durante la noche. Pero adicionalmente el Inmunocal Platinum, como ayuda a controlar la inflamación, con los minerales ayuda gradualmente a ir disminuyendo la obstrucción. Habrán casos en los que pacientes con apnea del sueño sí van a tener que seguir utilizando su CPAP porque tienen niveles de inflamación y obstrucción muy severos, pero sí mejora el estrés oxidativo como consecuencia de ese daño. Entonces, ténganlo presente porque sí suma de manera muy, muy importante mejorar niveles de glutatión en el manejo, no solamente de la enfermedad, sino de las consecuencias y la prevención de las complicaciones de la apnea del sueño. Liliana Fajardo. Buenas noches, doctora Elsa Cristina. ¿Qué me aconseja para una persona que sufre de Parkinson? El señor empezó a consumir una triada en la mañana y otra en la tarde. Para los que no saben, le decían triada, tomar un Inmunocal Esencial, caja azul, un Inmunocal Platinum y un Optimizer verde. Resulta que hace unos días la hija me llamó a comentarme que le iban a suspender el producto debido a que no podía dormir, que el señor estaba pasando la noche sin dormir. El Parkinson como tal, la enfermedad, produce trastorno del sueño. De hecho, conforme avanza la enfermedad, cada vez tienen menos sueño. Los pacientes con Parkinson, muchos, de hecho, agrava el Parkinson la falta de sueño y es uno de los signos o síntomas, más bien, síntomas de Parkinson, la pérdida del sueño. Es más, si usted anda por ahí muy trasnochado, está aumentando el riesgo de desarrollar un Parkinson. Entonces, que estaba pasando la noche sin dormir. Lo que le dije es que no suspendiera el producto, que le diera una y que le dieran más agua y hacer movimientos y ejercicios. No, nada que ver, nada que ver. Quiere decir literal que este caballero está en una fase mucho más severa de ese Parkinson. Y yo nunca daría más de un booster en el día. La verdad es que son muy contadas las ocasiones en que doy más de un Optimizer verde en el día, muy contadas, y esta no sería una de ellas. Y al contrario, yo le daría a esta persona mucho más Inmunocal Esencial y Platino, porque quiere decir que la cantidad de Inmunocal que le están dando no ayuda de manera eficiente a reducir el estrés oxidativo, que su estrés oxidativo está tan elevado que lo que le están dando no alcanza a cumplir con los requerimientos mínimos para poder detener el avance de la enfermedad, porque el estrés oxidativo está directamente implicado en el avance y el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Entonces, estas personas sí o sí habría antes que darles con mayor frecuencia el Inmunocal, no menos, más. Y un paciente con Parkinson tiene muchas otras situaciones importantes. Ellos tienen un problema con la producción de GABA.
ellos tienen ese temblor constante que ya no los deja ni abrocharse la camisa, a veces ni pueden hablar. Mi abuelo sufrió un terrible Parkinson y quiero contarles, el Parkinson de mi abuelo se desarrolló asociado a una enfermedad multiinfarto cerebral y esos pequeños infartos cerebrales están asociados con muchas malas prácticas. Por ejemplo, una apnea del sueño puede producir múltiples infartos cerebrales que con el tiempo producen un deterioro tan marcado a nivel cerebral que pueden favorecer una enfermedad de Parkinson y La doctora Luisa salió de la sala, estamos esperando a ver si vuelve. Probablemente tuvo un problema con su conexión. volví, qué pena. Esto es prueba de que estamos en vivo, ¿vieron? 100% en vivo. Aquí le di un patatús a mi computador, se apagó. Eso pasa, estamos en vivo. Esa es la prueba fehaciente que aquí no estamos, que estamos aquí. Bueno, estábamos hablando del Parkinson, les estaba contando cómo la enfermedad de Parkinson empeora el estrés oxidativo, acelera la velocidad con la que se degeneran y lo bonito es que sí tenemos muchísimos pacientes. Yo Luisa Cristina, he tenido 2, pero con mis colegas, amigos y demás personas que hacen parte de la familia Inmunotech son miles de testimonios de pacientes con enfermedad de Parkinson con recuperaciones extraordinarias. De hecho, en la ciudad de Cali, Colombia, un hombre joven, creo que tenía unos 37 años, una cosa así, le diagnostican Parkinson y para cuando él conoce Inmunocal ya no podía ni caminar, tenía como 42 años y era una cosa terrible, comienza a alimentarse con Inmunocal y en cuestión de meses estaba bailando. Por ahí un video de él bailando y hablando y contando después de que no podía ni hablar por la rigidez y todo. O sea, literal, nutrirse sí paga, señoras y señores. Nutrirse y colocar nutrientes de calidad como es el Inmunocal en el día a día suma, porque Inmunocal no es un tratamiento para una enfermedad. Inmunocal es salud nutricional que favorece el mejor funcionamiento. Bueno, sigamos con las preguntas. Pero le va a tener que pedir ayuda a mi querido Néstor porque yo pongo el chat y ya no me aparecen las preguntas. Ahora que volví, ¿cómo que? Si quieres te ayudo. Sí. Te quedaste con Alicia González, dice, una persona con problemas de tiroides, ¿en qué puede ayudarle Inmunocal? Hay varios tipos de problemas de tiroides, quistes en la tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo, cáncer de tiroides. Entonces, miremos de manera general. Si una persona tiene un trastorno de la función tiroidea, sea un hiper o hipotiroidismo, quiere decir que el tejido tiroideo como tal está inflamado. Y cada organismo responde de manera diferente. Hay gente que la inflamación continua sobre un tejido termina degenerando y formando quistes. Hay gente que la inflamación continua sobre un tejido comienza a hiperestimular y entonces comienza a sobreactuar el tejido y esa es la
el hipertiroidismo, y en otros casos antes como que deprime la función esa inflamación sostenida y hay hipotiroidismo. O sea que si reducimos eso a un término que repetí muchas veces, inflamación. Inflamación es igual a estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo es lo que corroe. Ese óxido es el que corroe y daña los tejidos, que son en este caso en la tiroides, responsables de la producción de la hormona tiroidea necesaria para el correcto funcionamiento del metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Como la manera en que tus células pueden utilizar los nutrientes y la energía para poder cumplir con sus funciones. Entonces, una persona cuando comienza a alimentarse con Inmunocal, uno de los beneficios de mejorar los niveles de glutatión es que las mitocondrias, que son los órganos dentro de cada célula del cuerpo, en este caso de la tiroides, responsables de la producción de ATP, que el ATP es la energía que hace que funcione cualquier célula, en este caso la tiroides, comience a hacerlo de manera mucho más eficiente. Moraleja de la historia, la gran mayoría de los casos de pacientes con hipo e hipertiroidismo, cuando llevan entre 2 y 6 meses alimentándose con Inmunocal, comienzan a tener cambios reales en la funcionalidad de su tiroides y ustedes podrán ver personas que con el tiempo llegan a no necesitar fármaco, como otros que seguirán utilizando pero en menor cantidad, ¿sí? Que cada vez necesitan menos fármaco. Una persona que tenga un trastorno de la tiroides tipo hipotiroidismo, por ejemplo, le ultra recomiendo el K21 o Canutric, que es un producto que también tiene Immunotec, que contiene rodeola, además de otros nutrientes que ayudan a mejorar la velocidad de adaptación dentro de nuestras células y que favorecen la mejor producción de hormona tiroidea, entre otras. Entonces se ven muy beneficiados con el Canutric o el K21 para que lo tengan presente. Eso en el caso del hipotiroidismo. Si una persona tiene quistes, mejorar niveles de glutatión desacelera el estrés oxidativo responsable directo de la producción de quistes. Entonces los quistes dejan de crecer, incluso algunos pueden solucionarse y obviamente las consecuencias que ellos traen también pueden desaparecer. Y si una persona tiene un cáncer de tiroides, como yo he tenido pacientes con un cáncer de tiroides y se empiezan a alimentar con Inmunocal, no solamente ayuda al tejido tiroideo, sino que resulta que un paciente con cáncer de tiroides muchísimas veces tiene que ser sometido a una terapia radioactiva con yodo. Cogen yodo, que está marcado con radioactividad, y se los colocan para que queme la tiroides. Y obviamente esto ayuda en el tratamiento del cáncer de manera muy localizada, pero termina teniendo otras consecuencias en el tiempo, porque todo lo que es radioactivo, y si usa yodo radioactivo, aumenta el estrés oxidativo de tejidos. Eso quiere decir el envejecimiento de tejidos. Entonces, un paciente que recibe terapia con yodo radioactivo, eso acelera el deterioro del tejido tiroideo, pero a su vez afecta a otras regiones. De hecho, un paciente, si no lo sabían, cuando le dan este tipo de terapia con yodo radioactivo, los dejan por lo menos de 3 a 5 días encerrados. Oigan esto, en un salón independiente. Muchas veces esos salones son con plomo para disminuir el impacto de la radiación, porque ellos quedan emanando radiación, así de tenaz es la cosa. Y si no lo pensara, pues cuando vuelven a su casa, a sus familias, ellos están siendo campos radioactivos. Si les midieran los rats, pitarían, ¿sí? Por eso, cuando en una familia alguien esté recibiendo tratamiento con yodo radioactivo o radioterapia, no solamente el paciente se beneficia de alimentarse con Inmunocal para reducir el impacto de la radiación que aumenta el estrés oxidativo y los radicales libres, sino los familiares, los aliviados, los sanos que conviven con el que recibe el tratamiento con yodo radioactivo, con el que fue a la sesión de radioterapia, porque aunque se trata de hacerlo el daño lo más circunscrito posible, lo más limitado, eso no está completamente controlado. Así que tu esposa, tus hijos, tu familia, tu perro, tu gato debería estar tomando Inmunocal para protegerse. Los niños, en especial los bebés, o sea, son mucho más sensibles, las mujeres en embarazo, bueno, y en general, nosotras las mujeres somos mucho más sensibles a la radiación que los varones. No que a los varones no les pase nada, pero nosotras somos mucho más sensibles. Entonces, oigan ese consejo. Si una persona está en terapia con yodo radioactivo o en radioterapia, no solamente ella se beneficia de alimentarse con Inmunocal, sino quienes conviven con ella, para que lo tengan súper presente.
Muy bien. La siguiente es, doctora, quisiera saber del uso de Inmunocal en niños autistas y con síndrome de Down. Hay muchos estudios que han demostrado que mejorar los niveles de glutatión intracelulares en el caso del cerebro de los niños con autismo favorece la producción de neurohormonas que son muy importantes, sobre todo en la parte de la socialización. Y hay estudios adicionales que muestran que cuando se elevan los niveles de glutatión y al tiempo se mejora la acción del NRF2, es mucho más impactante el cambio. Así que sí, señores, vale la pena, es importante, porque mejora la socialización, ayuda al proceso natural de desintoxicación. Hay varios estudios que sugieren que hay, digamos que epigenéticamente se ha podido encontrar restos de metales pesados en estos niños que desarrollan autismo. Algunos dicen que pueden venir de las vacunas, otros de los alimentos procesados, pero como fuera que fuese, ahí están esos metales pesados. De hecho, hay quienes hablan que también algunos medicamentos que consideran inocuos durante el embarazo pueden ser responsables. Hace poco se comenzó a hablar del acetaminofén y sus posibles implicaciones. El paracetamol o acetaminofén, que es venta libre en muchísimos países y que cada vez que una mujer embarazada tiene malestar le dicen, ay, tómate un paracetamol o acetaminofén si te duele la cabeza. Ah, no, si tiene dolor de la cadera, acetaminofén, paracetamol. Ese inocente no tiene nada inocente, para que lo sepan. Y de hecho, el acetaminofeno paracetamol reduce el glutatión y se nota mucho a nivel del hígado. Y el hígado es como un filtro muy importante en nuestro cuerpo que ayuda a sacar metales pesados y muchas sustancias que son tóxicas. Entonces, cuando se agota a causa del acetaminofeno paracetamol el glutatión en el hígado, pues muchas sustancias que son, digamos, tóxicas empiezan a llegar al cerebro. El cerebro es muy sensible a la toxicidad por metales pesados. Muy sensible. De hecho, hay países en el mundo donde el agua no está adecuadamente tratada y tiene metales pesados. De hecho, muchas personas que tienen, ¿cómo se llama? Acueductos que están muy bien antiguos, arrastran cobre y otras cosas que comienzan a acumularse en el cuerpo. Y el hígado, cada vez que usted se toma una bendita pastilla de esas, que no le debería decir bendita, debería decir con M, maldita, una de esas pastillas que contienen acetaminofén o paracetamol, o le da a su hijo un jarabe de acetaminofén o paracetamol, usted agota el glutatión en el hígado, que es tan importante para que el hígado pueda limpiar. Y cuando al hígado se le acaba el glutatión, entonces todas las toxinas entran al torrente circulatorio, muchas pasan la barrera hematoencefálica, o sea, el cerebro, y llegan a los niños. Y eso dentro de las mamás, dentro de la placenta, dentro del útero, sucede, para que lo sepan. Así que si usted es una mujer embarazada, aquí le doy este tip, y quiere disminuir el riesgo de que su hijo desarrolle autismo, yo la invito a que se alimente con un suplemento que ayude a mejorar los niveles de glutatión intracelulares, como es Inmunocal, porque así usted está limpiando. Usted no sabe si el agua que ha consumido, si ha estado tomando medicamentos antes, si ha hecho cosas que afectan la formación de su bebé y que aumentan ese riesgo. Aquí les doy otro tip hablando de autismo, ¿no? Hay estudios hoy que muestran que el semen del hombre también tiene mucho que ver. Los hombres que han sido fumadores, bebedores, tienen semen de mala calidad que incide en la formación de sus hijos. Así que un hombre que está planeando embarazar a una mujer debería estarse alimentando con Inmunocal y depurando su organismo. Ahora, cuando el niño ya tiene el autismo como tal establecido, hay una oportunidad gigante de reparar ese cerebro, porque el cerebro infantil tiene una neuroplasticidad enorme, así que fácilmente puede hacer, como digamos, adaptaciones, es muy resiliente y puede llegar a funcionar de manera básicamente normal, con mínimo impacto, si nosotros logramos reducir el estrés oxidativo que está asociado, entre otras cosas, en el autismo, a los metales pesados, pero también a alteraciones en la mismísima flora intestinal. Entonces, un niño con autismo que mejora niveles de glutatión, el glutatión tiene un factor protector sobre las neuronas. De hecho, les enseño otra cosa. Cuando una persona se da un golpe en la cabeza, un buen golpe, que hay inflamación, el glutatión dentro de las neuronas es el que protege de que no haya daño directo. Por eso es tan importante tener buenos niveles de glutatión a nivel cerebral. Entonces, un niño con autismo que se alimenta con Inmunocal, y quiero que entiendan que Inmunocal no es medicamento, no es fármaco, Inmunocal es un nutriente, es un alimento. O sea, usted no le está dando a su niño un medicamento, usted le está dando a su niño un nutriente que le va a ayudar en su desarrollo
neuronal, en su desarrollo motor, que le va a ayudar a que su cerebro se preserve de manera más eficiente. Ahora, si le agrega el optimizer, ese resultado es mucho más marcado. Y no solamente una de las áreas donde se nota rápidamente es el área del lenguaje. Muchos de los niños con autismo, tras unos meses alimentándose con Inmunocal, empiezan a mejorar el lenguaje, la socialización, la calma, o sea, los movimientos estereotipados y repetidos. Hay muchas cosas que ustedes van a comenzar a ver cambios importantes. La cantidad de Inmunocal en estos casos, el cerebro es un órgano que después del hígado es de los que más glutatión consume, así, y un cerebro en crecimiento y en desarrollo aún más. Y como los niños con autismo tienen una hiperreactividad a los estímulos, ellos manejan niveles más altos de estrés oxidativo a nivel neuronal porque los hiperestimulamos fácilmente. La luz, el ruido, hay cosas que para ti no producen hiperestimulación, pero a ellos en su cerebro les producen muchas descargas que los hiperestimulan. Entonces, cuando tú les aumentas los niveles de glutatión, toda esa hiperestimulación se puede regular aún mejor porque está, digamos, que ese sparring de la hiperestimulación, que es el glutatión. Así funcionaría en estos casos. Entonces, suma y de manera súper valiosa. Y entre más pronto uno inicia, mejor, y entre más tiempo lo consume, mayor el impacto. Muy bien. Dice Tati, ¿cómo ayuda Inmunocal en esclerodermia? La esclerodermia es una enfermedad autoinmune que inclusive la hablamos hace un ratico cuando estábamos acá empezando, que inclusive se asocia con la acalasia, por eso hablábamos de la esclerodermia, que endurece, entiesa y dificulta los tejidos ricos en colágeno, entonces se van como resecando y enjutando, entonces las personas se les resecan, como se les van secando la punta de los dedos, se va perdiendo la grasita, la boca, se va poniendo pequeñita, y así como se van como encogiendo los tejidos, pasa con el esófago, pasa con las arterias, con muchos órganos importantes. Y es un efecto de estrés oxidativo extremo, atacando por inflamación a todas las, digamos, fibras de colágeno en el organismo. Un paciente con esclerodermia tiene que reducir su estrés oxidativo ya para que la enfermedad no avance de manera severa. De hecho, en la esclerodermia se acompaña con el fenómeno de Raynaud, que es que como se van como apretando, como encogiendo los tejidos en los deditos. Entonces, los vasos sanguíneos que llevan la irrigación que le da el calorcito y que le ayuda a tener sus manitas calientes se van estrechando, se tapan y esas personas ya no soportan ni el frío ni el calor. Fácilmente con un poquito de calor sienten que ya no aguantan más y un poquito de frío y se les pueden hasta poner morados de punto de amputación sus deditos. Eso pasa en una esclerodermia asociada con fenómeno de Raynaud, que es bastante frecuente. Entonces, cuando tú alimentas con Inmunocal a una persona con una enfermedad autoinmune, sea la que sea, no solamente esclerodermia, estoy hablando de lupus, de vitiligo, de artritis reumatoidea, cualquier enfermedad autoinmune, tú reduces el estrés oxidativo, que es una de las causas de que se haga un círculo vicioso. Inflamación, estrés oxidativo, sobreestimulación inmune. Inflamación, estrés oxidativo, sobreestimulación inmune. Y se repite ese ciclo. Y esa sobreestimulación inmune hace que el sistema inmune comience a atacar erróneamente a los tejidos, pero adicionalmente a acelerar su deterioro. Entonces, un paciente que tiene una enfermedad inmune y mejora sus niveles de glutatión, mejora la respuesta inmunitaria. De hecho, el Premio Nobel de Medicina del año 2011 se lo ganaron por demostrar que unas células muy importantes del sistema inmune que se conocen como células dendríticas y que son claves en las enfermedades autoinmunes porque están, digamos, desbalanceadas, funcionan pésimo cuando hay bajos niveles de glutatión. Así, pésimo. Y cuando tú mejoras los niveles de glutatión en esas células, tú logras que empiece a actuar de manera más coherente tu sistema inmune, porque el sistema inmune está liderado por muchos estímulos. Las células dendríticas allí juegan un papel muy importante, son como el eslabón entre el sistema inmune que llamamos específico y el innato. Ellas son como un director de orquesta, digo yo, que hace que cuando está sonando una sinfonía entren a tiempo los tambores, luego las trompetas y que no se oiga un disparate. Más o menos ese es el trabajo de las células dendríticas, pero para ellas ser unas buenas directoras de orquesta, ellas tienen que tener buenos niveles de glutatión. Y cuando tienen bajos niveles de glutatión, no son buenas directoras de orquesta y aparecen muchas enfermedades autoinmunes.
Entonces, mejorar niveles de glutatión ayuda a que funcionen correctamente las células dendríticas y esto mejora y estabiliza la respuesta inmunitaria y hace que, de hecho, los pacientes en el tiempo tengan mejores resultados. Yo tengo un testimonio de una paciente con esclerodermia que mejoró significativamente. No puedo decirte que está curada, pero su calidad de vida mejoró al punto que volvió, por ejemplo, a tener mayor sensibilidad en sus manos, mejoró su deglución, su boquita, muchas cosas que ella dice, Dios mío, ya me siento más vital. Ella tenía la piel así como muy pegada, volvió a parpadear, que no alcanzaba, por ejemplo. Son cosas que son importantes y que suman. Igual, un paciente con esclerodermia, el omega G9 le suma poderosamente. Y si hay Raynaud's, el fenómeno de Raynaud, el Immunocal Sport es oro molido. Muy bien. Dice, un diagnóstico de linfoma folicular clásico en el ganglio derecho de la ingle. Teniendo en cuenta el diagnóstico, dice, ¿es seguro que para mí tomar Immunocal o requiere algún control especial? ¿Necesito autorización de mi médico? Cuando Immunocal salió al mercado hace ya 48 años, pensaron originalmente que debía ser de prescripción médica. Y en Canadá, que fue donde se hicieron los estudios originales para el Immunocal, lo vendían únicamente con fórmula médica en farmacias. Empezaron a estudiar la forma cada vez como respondía, los estudios siguieron avanzando y se dieron cuenta que el impacto de Immunocal es como un nutriente, no como un fármaco. Y esto es bien importante. Si Immunocal fuese un fármaco, tendría que seguir siendo formulado por nosotros los médicos bajo prescripción y vendido en farmacias. Pero se dieron cuenta que actuaba como un nutriente, no como un fármaco. Y por eso Immunotec, la compañía, cada vez que lleva el producto a un país, cada país, antes de que oficialmente se abra la distribución del producto, el Ministerio de Salud de cada país tiene que hacer como su propia investigación o auditoría del producto para definir si le da permiso como medicamento para ser distribuido bajo ciertos lineamientos o si le da permiso de distribución como suplemento, que son otros lineamientos completamente diferentes. Y cada Ministerio de Salud, cuando hace su propia evaluación, determina que es un suplemento y que puede ser venta libre. Entonces eso le da a uno una tranquilidad importante. De hecho, la FDA en los Estados Unidos, cuando llegó Immunocal y lo evaluaron, encontraron que era tan seguro que lo colocaron en una categoría que se llama categoría GRAS. Y por eso es que Immunocal no necesita un número de autorización de la FDA, porque está en la categoría GRAS. ¿Qué es la categoría GRAS? Viene de las siglas GRAS, que en inglés quieren decir General Recognized as Safe, generalmente reconocidos como seguros y que no requieren de una prescripción y una vigilancia médica. Entonces, creo que una persona que está buscando mejorar su calidad de vida, Immunocal no es un tratamiento médico, no es un medicamento, es un nutriente. Cuando se alimenta con Immunocal, está aportando nutrientes que son muy importantes en el buen funcionamiento de sus células. Cuando una persona tiene un cáncer, sea el linfoma que sea el cáncer que sea, igual tiene que nutrirse bien. Y ese es el punto de donde parte la nutrición con Immunocal, porque Immunocal no busca tratar o curar el cáncer, no. Immunocal nutre bien a las células del cuerpo. Ahora, la pregunta es, ¿un paciente con cáncer requiere una buena nutrición o no? Un paciente con cáncer es un paciente, y si está en tratamiento del cáncer con quimioterapia, con radioterapia, tiene elevadísimo el estrés oxidativo. De hecho, muchas veces lo que produce la muerte de los pacientes ni siquiera es la enfermedad, sino los efectos secundarios de los tratamientos que se han hecho para atacar a la enfermedad. Porque se han preocupado de atacar la enfermedad, pero no de fortalecer el cuerpo que está viviendo la batalla. Entonces, cuando hablamos de nutrición celular, estamos hablando de la otra cara de la moneda. La cara 1, vamos a decir así, es la quimio, la radio, la cirugía, que es el ataque frontal y directo a la enfermedad. Y la cara 2 es mantener al paciente nutrido, estable y resistiendo. Los pacientes en tratamientos para el cáncer
son pacientes que muchas veces, por no decir todas, tienen pérdida importante de peso, de masa muscular, bajón de plaquetas, anemias, infecciones sobreagregadas debido a la inmunosupresión que producen las quimioterapias y demás. Y estas complicaciones muchas veces son tan severas y son causadas por los tratamientos que los mismos médicos oncólogos tienen que decir, paramos, esperemos que tu cuerpo se repare para poder continuar. Y justo cuando deciden parar, porque el efecto secundario tóxico de los tratamientos es tan severo, descuidan y la enfermedad vuelve y aflora. Y para cuando vuelven, ya le cogió ventaja. Entonces, si la gente entendiera la importancia de hacerlo uno y lo otro también, pues hombre, cuánta bendición habría para los pacientes. Entonces, es como decir, no te alimentes mientras estés en quimioterapia, no comas nada, no, antes por el contrario, come mejor, come más sano, busca alimentos que realmente sumen, que le den calidad de vida a tu cuerpo. Entonces, independiente del tipo de diagnóstico que una persona tenga, la nutrición es una parte esencial para que esa persona pueda soportar tratamientos y salir avante, mejorar niveles de glutatión suma. Muchísimos médicos desconocen de Inmunocal. Yo conocí a Inmunocal hace 7 años y por una paciente en el consultorio. Así que muchos quizás ni siquiera les han dicho. Pero hace 2 años fui invitada al Congreso de Oncología, de cirugía oncológica en República Dominicana, con muchos oncólogos y oncólogos quirúrgicos o cirujanos oncólogos, y explicaba yo en ese congreso cómo Inmunocal ayudaba nutricionalmente a atenuar el impacto negativo de esos tratamientos y darle mayor fortaleza a los pacientes para poder soportar las quimio, la radio, las cirugías y salir avante. Explicaba todo desde la bioquímica y la fisiología. Terminando mi ponencia, me di el trabajo de ir y entrevistar a varios de esos cirujanos oncólogos y oncólogos presentes y preguntarles qué pensaban de Inmunocal. Y en mi canal de YouTube tengo esas entrevistas. Vayan y búsquenlas. Ahí están esos oncólogos dando sus opiniones ya con conocimiento y entendimiento. Que la lucha contra el cáncer no es simplemente acabar el cáncer, es proporcionar al paciente la oportunidad de calidad de vida. Al final nadie sabe cuánto va a vivir. Muchos que están completamente sanos hoy van a morir antes que gente que está enferma. El punto no es que no nos muramos, porque nos vamos a morir. El punto es cómo vivimos en el proceso. Y muchos pacientes tienen más complicaciones por el proceso de ataque porque nadie se preocupó de fortalecer su organismo para soportar el ataque. Entonces, ahí es donde cuenta. Tú puedes hablar con tu médico, ojalá tu médico tome tiempo para estudiar, leer, mirar y sumar, pero definitivamente la nutrición se necesita y de calidad en la lucha contra el cáncer. Yo creo que con esta pregunta termino porque de hecho tengo una reunión. Pero espero que haya sido útil esta noche de Pregúntele al Doc y espero que la próxima semana podamos seguir aprendiendo juntos, porque yo también aprendo con ustedes, créanme. Muchas preguntas lo hacen a uno ir más allá, leer más. Así que si Dios nos presta la vida y la salud, que dependemos de Él, nos vemos la próxima semana aquí con mi querido Néstor, que me ha salvado tantas veces para seguir respondiendo sus preguntas de cómo puede mejorar o no su salud. Comuníquese con la persona que esta noche le invitó. Esa persona se preocupó por usted, se interesó por usted. Llame a esa persona, no se deje engañar. Llame a esa persona es un consultor certificado de Inmunotech, como lo soy yo, y se tomó el tiempo y el esfuerzo de llamarte, invitarte y decirte, llama a esa persona, no te dejes enredar, habla con ella, estoy segurísima que esa persona te va a dar la información precisa para tu país, para tu moneda, para lo que necesites, porque la verdad, cuando uno quiere hacer las cosas bien, las hace bien desde el principio. Así que quien te llamó y te invitó es quien te está ayudando. Que tengan una bonita noche, que Dios los bendiga y si nos